¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Espero que este día pueda ser archimega bendecido. Sabemos que Dios tiene cosas hermosas y maravillosas para ti y quiero aprovechar este tiempo para poder compartir la palabra. Estamos viendo en Marcos capítulo 1. Estamos viendo la vida de Jesús y de Juan el Bautista, quien estaba preparando el camino. ¿Ok? Si puedes hacerme el favor de compartir este video en los diferentes grupos para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Es nuestra responsabilidad ir y llevar el evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Ok? No sabemos el día y la hora cuando Cristo venga por su iglesia, pero sí podemos ver muchas señales, podemos ver muchos de los acontecimientos que están escritos ahí en la Biblia que ya se están cumpliendo o ya se han cumplido la gran mayoría de ellos. Entonces la venida de Jesús es eminente, puede ser en cualquier momento. Y qué bonito que si Dios viene, que nos encuentre trabajando, sirviendo para la obra de Dios, para poder alcanzar a los perdidos. Amén. Y bueno, pues sin más, vamos a continuar. Si gustas acompañarme en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Te voy a invitar a que me acompañe. Dice la palabra de Dios así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y hemos estado hablando de este maravilloso tema, de cómo Juan el Bautista estaba preparando el camino para la venida del Mesías, aunque ya estaba ahí, pero no había comenzado su ministerio. Y Jesús, al iniciar su ministerio, comienza con este pasaje, cuando comienza a predicar y se va y se bautiza por Juan el Bautista. Pero dice que en aquellos días, dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Hemos escuchado que decimos Jesús de Nazaret. O sea, habla de que Jesús vivió mucho tiempo ahí en Nazaret. Sabemos que nació en Belén, pero que vivió la gran mayoría de su tiempo en Nazaret. Por eso le dicen Jesús de Nazaret. Y Nazaret era como una aldea que estaba en Galilea, ¿ok? Entonces Galilea era como la ciudad, como por decir hoy en día como el estado, y Nazaret era como la ciudad, ¿ok? Pero entonces Nazaret era un pueblo pequeño, quizás no muy conocido y no muy famoso. Inclusive la Biblia dice que Galilea de los gentiles, así la menciona, porque existían muchas personas que no eran judías. Un gentil, quiero especificar un poquito de eso, los gentiles eran personas no judías. Es más, hasta el día de hoy, los judíos están como israelitas, o sea, ellos son el pueblo elegido, y todas las demás naciones son goyims o gentiles, ¿no? Como les llaman ellos, ¿ok? Entonces, para los judíos en el tiempo de Jesús, los gentiles no eran bien vistos, eran como paganos, eran como inmundos y los miraban como poca cosa. ¿Por qué? Porque eran ellos idólatras, o sea, ellos no tenían la revelación de quién era el creador del mundo. El pueblo de Dios se les había revelado, en primer lugar, desde la descendencia, pero en Abraham, en Isaac, en Jacob, en todos los patriarcas, pero ellos sabían quién era Dios, el creador del cielo y de la tierra, y para los judíos los demás eran como poca cosa o menores, inferiores que ellos. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos, nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, somos el pueblo de Dios, somos de la descendencia de Abraham, el que era amigo de Dios. Entonces, ellos, en vez de ser humildes y tratar de compartir o ser un buen ejemplo para las personas, para los que no conocían de Dios, ellos
tomaron una actitud arrogante, una actitud soberbia y elitistas y miraban a los gentiles como paganos. Y sí, en realidad eran paganos porque no conocían al Dios Todopoderoso. Pero en vez de ellos en humildad hablarles de Dios y tratar de evangelizarlos y enseñarles la palabra, ellos los miraban, no se juntaban con ellos, ¿ok? Es más, era abominable para un gentil juntarse con, para los judíos juntarse con un gentil. Inclusive sabemos ya en el tiempo de Jesús, Pedro, que era uno de los hombres más allegados a Jesús, inclusive ya había vivido en el tiempo de Jesús. Y fíjate una cita que quiero leer en Hechos. ¿Dónde está? Dice, donde dice que, ¿dónde está? Que no lo anoté. Oh, sí, aquí está. Donde en una ocasión Pedro estaba a punto de ir a desayunar y dice que tuvo una visión en la noche. ¿Okay? Y dice que miraba como un lienzo venía bajando del cielo. Y dice que en ese lienzo miraba todo tipo de animales que para ellos eran inmundos. Y le dice una voz que le decía, Pedro, toma, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, no puedo comer porque esas cosas son inmundas y nunca he probado cosas inmundas. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Okay? Y esta visión la tuvo 3 veces. Y en eso llega una persona que era un gentil y le dice, ando buscando a Simón, que es alias Pedro. Y ya bajó y le dijo, tengo a mi amo, que es el centurión, y tuvo una visión y a través de esa visión un ángel se le apareció y le dijo que mandara por ti para que tengas un mensaje para ellos. Y él, como era un gentil, sentía cierto repudio, cierta abominación. Pero después de esa revelación o esa visión que tuvo Pedro, como que dijo, esto es de Dios. Y oyó una voz que dijo, no dudes en ir con ellos porque yo tengo algo especial para ellos también. Entonces Pedro se alistó y se fue con estos hombres. Y cuando llegó a la casa del centurión era un hombre temeroso de Dios que estaba buscando la verdad, estaba buscando el camino correcto, pero quizás en su ignorancia no sabía, ¿ok? Y a través de esa visión que tuvo de este ángel que se le apareció, dijo, bueno, pues mándale a hablar Pedro y él te va a explicar todas las cosas. Y cuando llega Pedro, estaba el centurión con todos sus amigos y toda su familia ahí en su casa. Y dice que Pedro entró a su casa y estas fueron las palabras de Pedro al entrar. Fíjate lo que dice aquí. Les dijo, vosotros saben qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjate nada más, esto ya había pasado. Estamos en Hechos capítulo 10. O sea, Pedro ya había pasado 3 años y medio con Jesús, ya lo había negado, ya había visto la resurrección. Es más, inclusive ya había hecho la predicación cuando cerca de 3,000 personas se convirtieron en ese lugar, ahí en el día del Pentecostés. O sea, Pedro ya llevaba un gran recorrido de evangelismo y de misericordia y de amor. Ya había convivido con Jesús y aún así en su corazón seguía teniendo esta abominación hacia los gentiles. Para ellos era abominable acercarse con un extranjero que no era judío. Dice, cuán abominable. Entonces, miramos aquí que ellos miraban con desagrado, ¿ok? Porque los miraban como inferiores, los miraban como impuros, como inmundos. Es más, inclusive, según la tradición, dice que los miraban como perros. O sea, no los miraban como seres humanos a las personas. Esto es increíble. Había una discriminación horrible.
Y estoy hablando esto hace cerca de 2000 años atrás. Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente, esa misma mentalidad sigue habiendo en muchos de los judíos hacia los gentiles, como goyims, que le llaman ellos hoy en día. ¿Ok? Porque siguen teniendo, debemos de saber que para los judíos, no todos, pero la gran mayoría de los judíos, la gran mayoría, ¿ok?, no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ok? No lo reconocen. Entonces, ellos siguen viviendo bajo las leyes del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento eran leyes diferentes. Es más, Jesús mismo dijo, oíste que fue dicho, ¿ok? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas ahora yo te digo, ama a tu prójimo y bendecid a vuestros enemigos y orad por los que os maldicen. O sea, estamos viendo en una dispensación diferente para nosotros que hemos conocido. O sea, en realidad la dispensación es para todos, pero ellos creen, o sea, los judíos, ellos creen que ellos siguen viviendo en esa dispensación. ¿Por qué? Porque no están reconociendo el Nuevo Testamento. Entonces, la mentalidad de ellos es, yo amo a mi prójimo, amo a mi amigo, amo a mis amigos, a mi familia, pero a mis enemigos, yo los odio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está escrito en la ley. Entonces, era permitido en el Antiguo Testamento y ellos, como no están reconociendo a Jesús y no tiene para ellos validez el Nuevo Testamento, ellos siguen con esa mentalidad. ¿Ok? Inclusive los hemos visto, a mí nunca me ha tocado ir a Jerusalén, pero me han dicho que en algunas ocasiones las personas escupen a las personas que no son judías y les dicen cosas y los miran como menos, como animales. Es más, algunos creen que nosotros, si existimos, es porque vamos a ser esclavos de ellos en algún momento dado. Pero esa es la mentalidad, ¿ok? Si hace 2000 años los miraban como poca cosas, como animales, como perros, ¿ok? Ahora la maldad se ha estado multiplicando, ¿ok? Y esto es importante que sepamos porque son cosas que están sucediendo, cosas que sucedieron en aquel tiempo y siguen sucediendo hoy en día. Pero nosotros debemos de amar a todos. Hay veces que dicen, no, es que debemos de amar a ciertas personas o no, o sea, Dios nos ordena amar a todos. Amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a nuestros amigos, a las personas cercanas, pero también aún a nuestros enemigos, sin hacer excepción de personas. No porque, ay, es que este es mexicano, yo sí lo amo. Ah, pero este es, no sé, ruso, pues no lo voy a amar. No. Eso no está bien, o que es israelita, sí, pues yo tengo la obligación de amarlo a ellos, pero a los demás no. No, o sea, mi obligación como hijo de Dios es amar a todas las personas, porque todos somos creación de Dios. Amén. Al final del día, si nos vamos para atrás y nuestros padres y ancestros y todos procedemos de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Que nos amemos todos con ese amor fraternal. En una ocasión vino un maestro de la ley y le dijo, maestro, la Biblia dice que debo de amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les da una parábola, ¿ok? Una parábola del buen samaritano, ¿ok? Y dice que había un hombre que que iba camino a Damasco y que cayó en manos de ladrones. Y dice que pasó un sacerdote judío y que lo miró y dijo, no, o sea, este no es judío, este no es israelita, y se fue de largo. Y luego dice que pasó un maestro de la ley, y así pasaron y dijeron, no, este no es israelita, no es judío, no es de mi raza, que se quede ahí. Pero dice que pasó ahí, por ese lugar, pasó un samaritano, un buen samaritano, y que lo miró y tuvo misericordia y compasión de él. Y dice que limpió sus heridas y trató de curarlo, y ya después de que no pudo, dice que lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un lugar, y le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que gastes aquí voy a dejarte un dinero para que lo curen, para que lo sanen, y si hay algo más que no alcance a cubrir estos gastos, ponlo a mi cuenta y cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar.
Y le dice Jesús a este maestro de la ley, ¿quién crees que está amando a su prójimo? Pues este buen hombre que estaba haciendo estas buenas obras. Efectivamente, nosotros debemos de amar a todos, no porque solamente es nuestra familia, o porque es cristiano, o porque es mexicano, o porque es de cierta nacionalidad. No, nuestra responsabilidad es amar a todos por igual. Amén, porque es el mandato de Dios. Dice la Biblia que Dios ama y dice que Dios derrama de su gracia y de su misericordia sobre todos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y así como Dios es misericordioso, nosotros tenemos que reflejar, porque somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra y debemos de reflejar que realmente somos verdaderos hijos de Dios, amando a nuestros amigos, a nuestra familia, pero también aún a las personas que nos ultrajan, a las personas que nos desean mal, a las personas que nos maldicen, nosotros los bendecimos, aún a nuestros enemigos. Amén. Vamos a continuar con el tema, primeramente Dios, el día de mañana. Vamos a terminar por el tiempo. Muchísimas gracias por compartir este video y gracias por tus bellos comentarios. Que tengas un hermoso y bendecido día.